Regresamos, estamos aquí en Atando Cabos. Por cierto, lo comentamos desde el principio del programa que queríamos platicar con el ex secretario de Gobernación del gobierno de Vicente Fox, Santiago Krill, y pues no por otra cosa, sino para preguntarle cuándo se dieron los permisos, cómo se imaginó justamente que iba a llevarse a cabo la regulación de los casinos, en fin, y no nos contestaba. Nos acaba de decir su equipo que sin falta mañana nos da la entrevista, así es que estaremos platicando con Santiago Krill el día de mañana sobre este tema, que creo que no es echarle culpas a nadie, simplemente es preguntar y decir, a ver, cuando se evalúa dar los permisos de casinos, me imagino que se creó una estructura interna en Gobernación para regularlos y para estar pendientes de que tuvieran, ¿será? Bueno, es lo que le queremos preguntar. Y después también preguntarle por qué gente que trabajó en Gobernación casualmente está hoy trabajando con los casinos. Sí, claro. No, ¿cuál fue ahí la relación causa-efecto, si es que hay alguna? En fin, lo platicaremos con Santiago Krill el día de mañana. Por lo pronto nos vamos con Evelyn Hernández, corresponsal en Veracruz, con la información del día de hoy, y le vamos a tener además hoy Animal Político trae pues toda la historia acerca de esta persecución de los tuiteros que la semana pasada, con información equivocada, estuvieron diciendo que había balaceras en una escuela y demás, y que el gobierno ha decidido aplicarles un artículo que habla de terrorismo, ¿verdad? ¿Ah, sí? De terrorismo. Con toda y por lo tanto encarcelarlos. Pero bueno, vamos con Evelyn que nos platique cómo están las cosas, porque desde la semana pasada, eso sí lo decíamos, si la gente le cree a esos twitters o le crea esos mensajes de las redes sociales, es porque hay unas condiciones previas de violencia en el Estado que las hacen creíbles. Eso mismo ocurrió en la ciudad de Reynosa el año pasado, en donde cada día o cada tantos días teníamos estos fenómenos de rumores de violencia, pero no era que se dieran en la nada, se daban en el contexto de un enfrentamiento enorme que estaba viviéndose en ese momento en Reynosa entre el Cártel del Golfo y los Zetas. En Veracruz hay hechos de violencia que se están repitiendo casi cotidianamente, y en ese sentido, fue en ese marco, digamos, en ese contexto se dio el pánico la semana pasada. Evelyn, ¿alguna información hoy? Muy buenas tardes, Denise. Bueno, informarte que estos tuiteros acusados por terrorismo en Veracruz declararon en el penal de Pacho Viejo por escrito, dicen ser inocentes, y que si bien escribían mensajes no lo hicieron con ningún dolo de causar alarma. Pues sí. Quiero comentarte que durante la diligencia y la comparecencia ante la juez de instancia Beatriz Hernández Rivera, negaron las acusaciones que les pide la Procuraduría General de Justicia y que los presenta como presuntos responsables de terrorismo. Se ha abierto ya una investigación, y bueno, quiero comentar de que primero Marucci Bravo Pagola, una de las acusadas, ha negado ser responsable de esto que lo acusa la Procuraduría de Veracruz. Dice, que es inocente totalmente de estos hechos. El pasado jueves, estos jóvenes escribieron en sus respectivas redes sociales un supuesto ataque a escuelas del puerto y la capital de Veracruz, supuestamente que había disparos. Esto provocó un pánico, como ya comentas, Denise, dentro de la población. El segundo acusado, Gilberto Martínez Vera, también negó los hechos del que le acusa la Procuraduría de Veracruz. Ahora, sí. Ahorita voy a llevar con detenimiento el tema de ellos, pero lo que te quería preguntar, Evelyn, es que hay balaceras en Veracruz. Se han presentado diversos hechos de violencia, se ha manifestado que han sido operativos coordinados con el Ejército Mexicano, la Marina y las autoridades estatales. Efectivamente, quiero comentarte, Denise, que se ha incrementado la vigilancia en lo que es el puerto de Veracruz, la zona Veracruz-Boca del Río, y sí se han venido dando diversos hechos en ese sentido. Digamos, nada más para ubicar que lo que ocurre se da en un contexto en el cual no es que no ocurran hechos de violencia en Veracruz, sino que ocurren hechos de violencia, y en ese contexto aparecen estos mensajes y provocan pánico. Evelyn, te agradezco mucho. Tengo en la línea telefónica a Ana Francisca Vega, y es colaboradora de animalpolitico.com y nuestra también. ¿Cómo estás, Ana Francisca? Y ustedes se dieron a la tarea pues de no dejar pasar este tema de los tuiteros, digamos, acusados, porque efectivamente ellos tuitearon algo que no era verdad y que provocó miedo, pero ellos lo que están es diciendo, señores, no es posible que nos acusen de terrorismo porque nuestra intención no era esa. Claro. Denise, ¿cómo estás? Daniel, muy buenas tardes. Exactamente. Además lo vemos en la red social frecuentemente, están los tuiteros de Reynosa Follow o de Monterrey Follow, por ejemplo, en donde la gente constantemente está tuiteando lo que ellos ven en la calle, que son por supuesto informaciones sin corroborar,
muchas de ellas, algunas de ellas falsas, algunas ciertas, pero evidentemente eso y otras no lleva de oídas al gobierno de Tamaulipas claro. a acusar a nadie de terrorismo, ¿no? Sí, aquí el tema, y bueno, muchas de las cosas que la gente te afirma contundentemente en Twitter las sabe de oídas o... Bueno, pues es normal. o sea, digo, no es un periódico. Y no, exactamente. No es un periódico. Entonces, Ana Francisca, ¿cómo? No pretende ser. No pretende serlo. Lo que ocurre la semana pasada, y aquí recibimos muchas llamadas, quiero decirle, muchas llamadas de personas que me estaban diciendo, Denise, ¿por qué no estás diciendo que está pasando esto? Claro. Y nosotros les decíamos, bueno, porque no tenemos la información de que esté ocurriendo y vamos a ser muy cuidadosos. Pero, Ana Francisca, entonces hubo gente que simplemente retuiteó o tuiteó la semana pasada, en el colegio se están llevando niños o hay una balacera o no sé qué, y algunos de ellos son los que fueron detenidos. Así es, fue el 26 de agosto, ellos fueron detenidos fue el 25 de agosto, el 26 de agosto fueron detenidos, uno de ellos, Gilberto, ya lo mencionaba la corresponsal, digo, realmente tuiteó lo que una cuñada suya le había dicho, y la otra mujer, María de Jesús Bravo, que además es periodista, lo subió a Facebook y también retuiteó. El problema es que ella sí tiene muchísimos más seguidores y entonces la información se diseminó muy rápido. ¿De qué se les acusa? Se les acusa de terrorismo y sabotaje. Lo que dijo el gobernador es que estaba citando el artículo 311 del Código Penal de Veracruz, y el artículo 311, si uno lo lee, bueno, pues es francamente un artículo en donde habla de explosivos, de sustancias tóxicas, de armas de fuego, de inundaciones. Pero eso parecería entonces indicar que ellos se van a poder defender fácilmente. Y mira, Ana, tengo en la línea al abogado de los tuiteros, él es Fidel Ordóñez. Nada más para preguntarle, junto a lo que nos está diciendo Ana Francisca, abogado, me imagino que esto también vuelve la defensa de los tuiteros fácil, porque, digamos, no veo tan fácil aplicarles este adjetivo de terroristas. No, buenas tardes. Buenas tardes, licenciado. Fíjese usted que lo sustancial del caso es de que no se da la conducta que sea tendiente a cumplir una finalidad. El terrorismo debemos de entenderlo nosotros con una finalidad muy, muy clara en el estado de Veracruz. Cada uno de los estados tiene una definición de terrorismo diferente. ¿Cuál es la de Veracruz? La de Veracruz que le están aplicando a ellos es en el sentido de que son terroristas porque generaron pánico en el general de la población. Para poderlo generar, el pánico debe de haber una finalidad, y la finalidad que no se cumple, claro, es el objetivo. Es en el sentido de presionar a la autoridad del Estado para que tome una determinación en pro o en contra. Aquí simplemente informaron ellos haciendo su ejercicio de libertades del artículo 6 y 7 constitucional, y ellos dijeron muy claramente que ellos habían comentado la noticia que era lo que había surgido, lo que había pasado, y efectivamente retuitearon algunas otras informaciones, porque en Veracruz han existido algunos casos lamentables, como la granada del acuario de Veracruz. Y mucha gente está con mucha... Sí, es que es en las condiciones propicias al rumor. Bueno, es que es importante, abogado, subrayar. Estamos hablando de un Estado con un incremento de violencia importante, con un gobierno del Estado que no está acostumbrado a informar, con medios de comunicación que por razones que podemos o no entender o podemos o no compartir, no informan. Bueno, pues las redes sociales son una alternativa, que si se informó algo bien o mal, yo creo que esa es la segunda parte de la historia. El dato real es que estamos hablando, insisto, de una herramienta que para más de un veracruzano, pues es la única forma de saber qué está pasando. Todas las garantías de nosotros están concebidas en el 7 constitucional, porque hablamos de una libertad de expresión. Claro. Es una historia en nuestro devenir. Nosotros podemos expresar por el medio que queramos nuestras ideas, inclusive nuestra información. Y obviamente ellos están haciendo un ejercicio también del derecho a la información, porque si el Estado no nos informa las situaciones en las que nos encontramos, nosotros podemos informarlas a su vez. Y bueno, y si se equivoca y no hay una responsabilidad en la equivocación, yo creo que eso es importante. Y bueno, aquí lo que me parece increíble es que estén acusando a estos chicos o chicas, o no tengo idea si son jóvenes o no. No, quisiera yo hacerle una aclaración. Dígame. La señora Marucci Bravo es una persona de más de 50 años de edad, y Gilberto, nuestro amigo Gilberto, es maestro de pedagogía. No son jovencitos, no son personas
de menos de 18 años. Pero no son chavitos traviesos, pues. No, para nada, son gente muy seria. No, si lo que le iba a decir, licenciado, es que me parece increíble que la fuerza del Estado se vaya contra ellos y no contra quienes hacen las balaceras. Es decir, sí, claro. es buscar Estamos de acuerdo, perdón, lo que, estamos de acuerdo. pero es que no puedo creer que la No puedo fuerza creerlo. del Estado se Y vaya, terrorismo. ¿no? Que le acusen de terrorismo a estas personas, dada la magnitud de los problemas que sí hay en el estado de Veracruz, como ha sido, por ejemplo, el caso de los asesinatos de periodistas, y que salgamos con que el tema en Veracruz, están persiguiendo a unos tuiteros. Hombre, pues si ya tienen esas ganas de perseguir a alguien, ¿por qué no empiezan por perseguir a los verdaderos delincuentes? Pero bueno, por lo que me dice el licenciado, hay una posibilidad digamos, de defensa evidente y lógica de estas personas. Por supuesto, lo que pasa es Ok. que nosotros hemos hecho valer las garantías constitucionales de ellos en el ejercicio de su libertad de expresión. Muy bien, pues no estamos... hay posibilidad que ninguno de los peritos pueda decir Claro. que ellos fueron los que lanzaron el primer Twitter, porque eso es imposible. Ni tampoco, y mucho menos que su intención era la que determina Desestabilizar. la definición de terrorismo en el estado de Veracruz. Le agradezco, licenciado. Es un placer saludarle Gracias. y aquí estamos para servir. Gracias, Fidel Ya que Ordóñez. estamos en eso, ¿Qué? arroba Oye. Denise-Merker. A ver, arroba de Ana Moreno Francisca, ¿qué pasó? Nada más decir simplemente que en ningún lugar del mundo se ha consignado a una persona por terrorismo por lo que ha, por lo que ha Dato puesto en importante. Twitter, aunque han Muy bien. habido amenazas directas contra autoridades. Dato Gracias, importante. Ana Francisca. Sí, Me voy a es una cierto. pausa, regresamos. Adiós. Estado por estado. El pulso del país. Que el núcleo de peligrosa banda de delincuentes, quienes con violencia extrema efectuaban